Muy bien, ahora sí, gracias, buenos días. Vamos a comenzar con este tema, con esta materia muy importante denominada instrumentación y cementación ortodóntica de tipo indirecto. Antes de comenzar, voy a mostrarles este video de Grupo Empresarial Río. Educación, familia, compromiso. Son los valores que Grupo Empresarial Río ha adoptado desde su fundación. Orgullosamente morelianos y enamorados de México y su juventud, creyendo que la educación es la única fuerza que nos hará libres, sumado al esfuerzo y la dedicación, transformando profesionistas de orgullo nacional. Así como México avanza e innova, nosotros también, siempre buscando nuevas rutas de expansión. Hoy nos consolidamos como una de las más grandes empresas de educación continua en la nación, encauzando el sueño de profesionistas mexicanos. Somos Río, somos familia, somos México. Muy bien. Bueno, pues cabe mencionar que ya tenemos bastante trayectoria a lo largo de la República Mexicana, enseñando a diversos ortodoncistas, odontopediatras, ortopedistas, las diferentes técnicas que hoy día se pueden denominar como técnicas contemporáneas en la práctica ortodóntica, ortopédica como tal. Eso nos llena totalmente de orgullo. Y bueno, tengo una licenciatura en odontología, tengo un diplomado en cirugía bucal, una especialidad en ortodoncia, una maestría en odontología. Estoy certificado en diversos sistemas de ortodoncia como Insignia, Invisalign, ortoimplantes, autoligado pasivo en sistemas Damon. Soy bilingüe y autor de 2 libros académicos en analgesia y anestesia en odontología. Tengo algo de experiencia docente, en posgrado y pregrado. Tengo experiencia en la coordinación de talleres, cursos, congresos, diplomados. Soy ponente en áreas de interés en la odontología y certificado como un agente capacitador externo de igual manera. Vamos a ver la preparación como punto número 1 y características generales de los modelos de yeso. Algo muy importante, doctores, es que se debe de reproducir la totalidad de los dientes presentes en la cavidad oral. Siempre que nosotros vamos a hacer una instrumentación, debemos reproducir perfectamente todos los dientes presentes que tenga el paciente. Nuestros modelos deben estar recortados con 3 características principales. Poca cantidad de yeso vestibular, tampoco deben de tener paladar o piso lingual de yeso y tener, en el caso de que los modelos de yeso tengan una cobertura palatina o lingual, debemos hacer unos orificios amplios en las zonas de paladar y de piso lingual. En estos modelos de muestra de la fotografía, marco con unos puntos negros las zonas donde deberían ir los orificios, esto con el objetivo de eliminar o minimizar elementos que impidan la correcta succión del aire por la máquina de vacío. Se recomienda que tengan este diámetro, no que sean orificios pequeñitos, sino lo más amplio posible. De ser ideal, con la recortadora, pues eliminar esta estructura de yeso como tal. ¿Cómo se ve en esta imagen? El modelo maxilar y mandibular no tienen paladar o piso lingual, que es lo ideal. Repito, eliminar o minimizar elementos que impidan la correcta succión del aire. Acuérdense que en este tipo de técnicas necesitamos de alta precisión de la transmisión de las características anatómicas de los órganos dentarios hacia los acetatos. Lo vamos a ir viendo más adelante. El siguiente punto es remarcar los contornos gingivales y las alturas seleccionadas. Prácticamente, doctores, lo que estamos buscando es generar la mayor cantidad de los elementos anatómicos que puedan ser reproducibles. Esto con el objetivo de que el acetato baje perfectamente y funcione como un elemento guía, un elemento de retención, de ubicación y de precisión.
Podemos decir que no es requisito que los modelos de yeso tengan separadores de yeso acrílico o algún elemento de separación. Es muy frecuente que se busque colocarles algún tipo o algún elemento como vaselina o algún tipo de glicerina de elemento intermediario. En este tipo de técnica, que la tengo bastante probada, no es necesario. Una vez que yo tengo las características generales de mis modelos de yeso, vamos a ver cómo es la instrumentación de tipo indirecta. Es muy importante, doctores, que tengan a la mano todo el instrumental y los elementos necesarios para llevar a cabo de manera exitosa esta técnica. En lo particular, yo les recomiendo que consigan esta jeringa de resina temporal de la casa Ivoclar Vivadent. Se denomina System Inlay. Puede ser también la versión System Only, ¿ok? Es una resina que tiene libre de carga cerámica, se utiliza solamente como elemento temporal. En boca, en operatoria funciona muy bonito, increíblemente, pero en la ortodoncia y más para las técnicas de cementado indirecto, funciona extraordinariamente bien. Su llave posicionadora de altura de brackets, ya sea su estrella o su llave, un elemento para conformar, para modelar un modelador de resina, su pinza portabracket, sus modelos ya preparados, y bueno, en el caso de los sistemas de autoligado pasivo, como en sistemas Damon, pues ya todos esos elementos de llave y estrella, pues evidentemente sabemos que van a estar compensados por la llave de altura que viene posicionada prácticamente dentro de nuestros brackets. Los voy a invitar a que tomen nuestro diplomado en Damon System por vía online. Les va a encantar. Bueno, ¿cómo debemos hacer esto? Pues nosotros vamos a sujetar nuestro bracket con una técnica, como siempre lo hacemos, y vamos a colocar una pequeña cantidad de resina temporal en la malla del bracket. Y vamos a colocarle sobre el yeso a la altura que nosotros vayamos a decidir. Como en el caso de los sistemas de autoligado pasivo, ya vienen con una regleta de colocación, pues se va a hacer básicamente de la misma forma para personalizar la ubicación. Marcar en el yeso la disposición, ubicación final y retirar totalmente la regleta que no la vamos a ocupar en el momento del vaciado. Es muy importante, doctores, que sepan que este tipo de resina no la vamos a fotopolimerizar. Por ahí me comentaban posteriormente que cómo se limpiaba la malla, cómo quitábamos la resina de la malla una vez que la endurecíamos, si no se lastimaba esta misma malla al momento de retirarlo o que se trajera al bracket al momento de limpiar. Todos esos puntos son totalmente eliminables y esto es debido a que nuestra resina de transferencia, que va a funcionar como una resina de transferencia, no se va a fotopolimerizar. Tiene las características de densidad necesarias para que ustedes puedan manipular perfectamente la ubicación del bracket sin que se resbale el bracket y tiene las características perfectas para que resista la succión, resista el peso y el choque del acetato caliente sin sufrir deformidad. La técnica de ubicación del bracket, doctores, va a depender de cada sistema, de cada filosofía ortodóntica y conveniencia clínica. Este método de cementado indirecto prácticamente respeta todas las filosofías y sistemas de ortodoncia y conveniencias clínicas que ustedes vayan a realizar. Solamente es un elemento de transmisión de la información más exacta trabajada en laboratorio en un modelo de yeso a una ubicación clínica. Está demostrado y hay artículos que voy a dejar más adelante abierto en nuestro canal, en nuestros programas, en nuestras plataformas, donde se justifica de manera muy importante el por qué debemos de hacer cementación indirecta
por conveniencia técnica y clínica, en lugar de la tradicional colocación directa en consulta con el paciente. Aquí podemos mostrar una imagen. Estamos colocando un sistema de autoligado activo. En este caso es un paciente que, bueno, presenta un apiñamiento moderado, de leve a moderado, tanto en la parte maxilar anterior como en la parte mandibular anterior, pero la conveniencia de colocación es una verdadera chulada. Cuando nosotros tenemos una alteración en la morfología dental, cuando sabemos que tenemos coronas anatómicas que son, que tienen aberraciones o que tienen ciertas dismorfias como tal, pues bueno, la ubicación juega un papel fundamental para el éxito ortodóntico. Hay autores que denominan y que marcan que los errores de colocación durante las fases de alineación y nivelación nos va a costar entre 4 y 5 meses corregirlos al final del proceso de alineación. Habrá que reubicar más brackets, tomarnos más tiempo en los meses de ortodoncia de trabajo, lo cual se puede ver traducido en algunos casos en la desesperación de algunos pacientes. Cabe mencionar, doctores, que reubicar brackets no es malo. De hecho, es una práctica muy recomendada. Se debe reubicar por conveniencia de movimientos, evidentemente. Sin embargo, una cosa es reubicar por conveniencia de movimientos clínicos y otra cosa, reubicar por errores de diagnóstico y de precisión al momento de trabajar. Este tipo de errores es muy frecuente que se presenten en los segmentos molares. Es muy común que ubiquemos los molares de forma errónea y que, bueno, esto también nos traduzca en una mecánica inicial de alineación y nivelación más compleja, más inexacta, y que cuando lleguemos a las fases de mecánica de clase, cuando lleguemos a las fases 2 de ortodoncia, para hacer los deslizamientos de cierres de espacio o cualquier mecánica de fase 2, nos encontremos en la necesidad de corregir esos arcos, esas ubicaciones y tener que regresar a las fases iniciales. Entonces, la colocación de los segmentos molares son muy importantes y si lo hacemos mediante una precisión en laboratorio, les voy a asegurar que nos vamos a ahorrar mucho tiempo clínico y muchos errores de alineación y nivelación. Recuerden que los segmentos molares en cualquier tipo de biomecánica son fundamentales para lograr la expresión completa de las arcadas, tanto maxilar como mandibular. Instrumentar a 7, recuerden, es una conveniencia muy marcada, muy importante, no trabajar solamente a 6, porque los 6 y los 7, recuerden, por su ubicación anatómica frecuente, son los que van a marcar o regir el desarrollo transversal y también anteroposterior de la arcada durante las fases de alineación y nivelación normalmente. En este caso, estoy instrumentando un caso en sistemas de Damon, de autoligado pasivo, un Damon Q, sin mayor problema, y también en estas fotografías pues viene un autoligado activo sin mayor conflicto de la marca Borgata. Una vez que yo defino qué tipo de técnica voy a utilizar, que coloco mis aparatos de ortodoncia sobre mi yeso, que ya preparé mi yeso, es muy importante evaluar el acetato y la cantidad de vacío que vamos a aplicar aquí. Se recomienda para esta técnica la utilización de acetatos blandos de los grosores 0.15 o 0.35. Uno muy grueso, doctores, no imprime la forma a detalle del bracket. Si esto sucede, esto se va a traducir en que se va a desalojar mi tubo, mi bracket. Ahora, uno muy delgado no permite la manipulación en boca y puede sufrir deformidades. Acuérdense, doctores, que debe ser lo suficientemente manejable para que al deformarse, cuando el acetato se caliente y baje sobre las estructuras, cubra perfectamente toda la superficie del bracket y de los tubos. Esto es algo fundamental para el éxito de esta técnica.
Acuérdense que el acetato debe quedar como literalmente como si fuera un guante a la mano. No puede haber espacios, se tiene que reproducir perfectamente el bracket, se tiene que reproducir perfectamente las áreas interproximales, el marcaje de la línea de encía, se tiene que traducir cada surco y fosa de la anatomía oclusal de nuestros modelos. Recuerden que todos estos elementos van a funcionar como elementos de fijación y retención, lo cual se va a ver traducido, doctores, a que al momento que ustedes bajen el acetato de manera clínica en el paciente, no exista, ojo con lo que voy a decir, no exista ningún juego del acetato ya de manera clínica que se podría traducir en movimiento del bracket al momento de querer fotopolimerizar, y eso nos daría, ahora sí, muchísima inexactitud en la colocación. Muy importante, seleccionar la máquina de vacío con las propiedades de seguridad adecuada. En lo particular, yo manejo esta, justamente la de la imagen, es mi máquina de vacío. Y esto es muy importante porque yo he visto máquinas de vacío que son un poco hechizas, que calientan mucho, pero que también se calientan mucho las manivelas o donde se manipulan tanto los acetatos como las retenciones de seguridad. Y esto generalmente este tipo de máquinas de vacío también generan calor no muy constante y continuo sobre las resistencias, y eso nos puede afectar de manera directa al acetato. En pocas palabras, queman el acetato o no lo calientan lo suficiente. Les voy a recomendar la desventaja de las máquinas de vacío más buenas baratas. propiedades de seguridad. Doctores, les voy a encargar que cierren sus micrófonos para que no exista interrupción. Muchas gracias. Recuerden calentar la resistencia al rojo vivo, llevar el acetato prensado a su máxima aproximación a resistencia, o sea, lo tenemos que pegar bien pegadito al acetato, y vamos a tener que esperar la famosa gota de deformidad plástica, como se puede apreciar en esta imagen. ¿Hasta qué momento debemos bajar el acetato? El acetato lo debemos de bajar hasta que la gota, prácticamente sin haber movido las manivelas de seguridad, sin haber despegado la base de fijación de los acetatos hacia la resistencia, cuando esta gota casi toque la superficie oclusal de nuestros órganos dentarios del modelo de yeso. Dice aquí, la deformidad del acetato debe ser libre de burbujas. Eso nos hablaría de una muy buena calidad de acetato, pero también nos hablaría de un calor de la resistencia de una manera muy homogénea y que se está calentando perfectamente homogéneo. Debe descender, como les comenté, hasta casi generar contacto con la superficie oclusal del modelo, y esta gran deformidad te va a permitir la perfecta captación de todas las caras del bracket. Doctores, el bracket debe de quedar como si estuviera forrado literalmente por arriba, abajo, por delante y hacia los lados. Incluso se puede meter en el slot y sería ideal, sería perfecto. ¿Por qué? Porque me va a dar mucha más retención. Por eso es que la gota de acetato tiene que estar hirviente como tal. Hay una técnica donde cuando el acetato está como gota, de golpe bajan el acetato y de golpe prenden la succión. Esa es una técnica que tiene un alto grado de error. Ahorita vamos a ir viendo cómo se debe de bajar. ¿Cómo se debe de bajar? Bueno, pues prácticamente se debe bajar el acetato con la palanca hasta que descanse sobre las caras oclusales de nuestro modelo sin hacer succión. Es decir, calentado, hirviendo el acetato, lo voy bajando sin prender la succión, y se va a ir adosando suavemente, va a ir descansando suavemente sobre las caras de oclusión. Una vez que yo detecto que el acetato tocó toda la cara oclusal, todos los márgenes incisales, entonces termino de bajar mi palanca y prender la succión, y entonces se va a activar
la impresión perfectamente de nuestros modelos y de nuestros aparatos ortodónticos. Debemos dejar la succión activada cerca de 1 minuto. ¿Y por qué 1 minuto? ¿Y por qué no medio minuto? ¿Y por qué no 5 minutos? Debemos dejarla aproximadamente 1 minuto sin la resistencia superior, o sea, la resistencia que está enfriando, la movemos y la succión la vamos a tener aproximadamente 1 minuto porque el aire, la succión va a enfriar el acetato. Nosotros tenemos que asegurarnos, doctores, que ese acetato ya no vaya a sufrir ningún tipo de deformidad. Hay personas o hay ortodoncistas que pudieran cometer el error de bajar el acetato, activar la succión y rápidamente sacar todo para que el acetato pegado a la plataforma no nos cueste mucho trabajo, pero el acetato tarda aproximadamente de 1 minuto a 1 minuto y medio en liberar todo ese calor deformante y entonces nos va a producir un movimiento del bracket inadecuado. O sea, al momento que yo saque el acetato ya con el modelo de la máquina de vacío, tendrá que estar perfectamente sólido, sin mayor cambio térmico como tal. Como ustedes pueden ver aquí, van a obtener la perfecta impresión del acetato blando. Si ustedes ven, sobre los modelos de yeso se ven perfectamente reproducidas las caras de oclusión, tanto por vestibular como por las porciones palatinas y también de los aparatos de ortodoncia. Esta es la imagen que deberíamos obtener en la transferencia del acetato blando hacia nuestros aparatos ortodónticos. ¿Qué características debe de tener nuestros acetatos? Bueno, una vez que yo bajo el modelo, una vez que yo bajo el acetato sobre mi modelo, lo primero que yo tengo que revisar es que tenga el suficiente atrapamiento total del bracket o del tubo, como se puede ver en esta fotografía de este modelo de mi paciente, donde podemos observar que el acetato cubre perfectamente al aparato ortodóntico sin mayor problema. 2, que debe tener espacios interbrackets libres de acetato totalmente. No debe existir pliegues entre un bracket, el acetato y el otro bracket. Muchas veces nos quedan, por ejemplo, podría poner como ejemplo en el mismo modelo, a lo mejor este ligero pliegue aquí, que es un efecto de la fotografía. Realmente eso corresponde a la cara vestibular, pero bueno, no debe existir ningún elemento de acetato o pliegue entre ambos brackets. 3, doctores, debemos de corroborar que todas las caras oclusales estén bien marcadas y reproducidas. Acuérdense que para este objetivo yo recomiendo con un explorador remarcar todos los surcos y todas las fosetas y fisuras que pueda tener la cara oclusal del paciente, así como el margen gingival, tanto por vestibular como por palatino. Remarcar estas caras de estas surcos o estas anatomías de los órganos dentarios nos va a dar como consecuencia mayores puntos de retención. Recuerden que eso se va a traducir de forma clínica en una mucho mayor precisión en nuestro trabajo ya con el paciente. Otra característica que debe de rodear perfectamente la parte distal del último molar. Por eso es que nuestros modelos de impresión deben ser perfectamente tomados. Se tiene que ver todas las superficies. Si ustedes recuerdan, que les comentaba hace un momento, que gran parte de los errores de colocación directa en la ortodoncia es en los segmentos molares, porque el paciente no abre bien, porque saliva mucho, porque abre y la bola grasosa de Bichat se interpone entre la cara vestibular del segundo o del primer molar, porque es un paciente que no es muy cooperador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, colocar de manera directa los tubos en los 7 suele ser un procedimiento que bajo las circunstancias mencionadas nos puede dar como resultado falla en la ubicación y en la precisión como tal. Evitar pliegues de acetato sobre las superficies. Aquí tenemos una imagen de un paciente mío, de unos modelos, donde yo puedo observar el pliegue de acetato
que estos pliegues suelen ser muy nocivos cuando se colocan o cuando se producen a través del bracket o sobre las superficies dentales. Esto se minimiza, o este posible evento se va a minimizar, se va a hacer más pequeñita la posibilidad si yo la gota de acetato, vuelvo y repito, la recargo primeramente sobre caras oclusales, lentamente voy bajando el acetato y ya cuando verifico que no puede haber pliegues, termino de bajar y activo la succión como tal. ¿Qué pasaría si esto ocurre en la superficie de los brackets o de los dientes? Pues esto definitivamente nos va a dar un error de colocación clínica. Yo sugiero quitar ese acetato, recolocar los brackets, volver a hacer el procedimiento hasta que esto quede libre de problema. Si no, van a tener de todos los problemas a nivel clínico. El acetato, doctores, perdón, el acetato deberá idealmente entrar en el slot, como se ve en estas imágenes. Vuelvo y repito, esto genera mayor precisión en el momento de la colocación y deberá bajar más allá del margen gingival. Ojo, ningún pliegue o ningún tipo de burbuja o espacio debe de quedar dentro de la corona clínica del paciente, sino debe de reproducirse parte al menos 5 milímetros más allá de lo que sería el reborde o el margen gingival sobre la encía adherida como tal. Una vez que obtenemos ya los modelos, que ya ubiqué mis brackets, que ya bajé mi acetato, que ya verifiqué que se reprodujeron todas las superficies, que entró dentro de mis slots, dentro de las que rodeó perfectamente tubos y brackets, vamos a empezar con la parte del recorte y la segmentación. Vamos a ocupar tijeras y bisturí, como si fuera el espacio de cositas, ¿verdad? Los que son de esa edad, pues bueno, muy padres recuerdos. Bueno, el material que vamos a utilizar será tijeras y bisturí. Las tijeras se van a utilizar para cortar todo el excedente de acetato que no nos es útil. Todo el acetato externo a la parte correspondiente a la encía adherida se va. El bisturí se va a utilizar para cortar y determinar la fracción de acetato que contiene a los dientes y a los brackets. Muy importante, doctores, no intentar sacar o mover el acetato hasta tener todos los cortes completos. ¿Esto por qué? Porque muchas veces vamos queriendo cortar y sacar el acetato de manera simultánea y eso sí nos puede, tanta manipulación sí nos pudiera traer como consecuencia el desalojo del bracket, del acetato y empezarnos a complicar la recolocación. Las líneas de corte que vamos a hacer con el bisturí son líneas vestibulares anteriores y laterales. Muy importante que esta línea de corte debe realizarse aproximadamente de 3 a 4 milímetros por arriba del contorno gingival, como ustedes pueden ver en estas fotografías, donde marco yo de color rojo las zonas de corte de bisturí. ¿Ok? Esta característica le va a dar estabilidad posicional al guarda en la colocación. Algunos autores, a través de la literatura, sugieren hacer el corte de bisturí a nivel de los contornos gingivales. Esto, hoy día, en este tipo de técnicas, no se sugiere porque nos va a dar, y más en casos de apiñamientos severos, pues complicaciones en la manipulación de esta técnica. De hecho, eso fue uno de los puntos técnicos por los cuales se llegaba a decir que la colocación indirecta de aparatos de ortodoncia podía generar muchos problemas al momento de pasar a la parte clínica, cuando no es así. El corte con bisturí debe ser lo más lineal posible, a diferencia de lo que acabo de comentar, y no se debe festonear el acetato en márgenes de encía. Les recuerdo, doctores, que todas estas pláticas están en nuestra plataforma, en Grupo Empresarial Río, donde van a poder tomar también y verificar todos los diplomados que tenemos en línea
con muchísimo gusto y disponibles para ustedes. El día de ayer dimos la plática de hábitos orales, les recomiendo la vean, está libre totalmente. Más adelante, hoy mismo creo vamos a dar el de ortoimplantes, también lo vamos a dar, para que estén muy, muy atentos a todas esas indicaciones. Hablando de las líneas de corte, bueno, pues las vamos a hacer tanto palatinas como linguales, en sentidos anteriores y laterales. Esta línea tiene que tener ciertas características a nivel palatino. Es una línea que de igual manera tiene que estar de 3 a 4 milímetros por arriba del contorno de la encía en el segmento anterior y tocando los márgenes gingivales en el segmento posterior. Estas características de corte específico le van a dar la estabilidad posicional necesaria al guarda al momento de la transmisión o al momento de la transferencia al paciente. Recuerden, tienen que ser lo más lineales posible y no se debe festonear por consecuencia el acetato a los márgenes gingivales como tal. Una vez que tenemos ya el recorte, quitamos los excedentes, bueno, pues prácticamente hay dos formas de remover el acetato de los modelos de yeso, doctores. Uno, quitarlo todo por completo, ¿ok? Agarrar y empezar a despegar nuestro acetato suavemente. Esto lo podemos hacer con las huellas, con las yemas de nuestros dedos. Es algo muy sencillo. Recuerden que es un acetato blando, lo cual su manipulación es muy rica, muy suave. Entonces, uno es quitar todo completamente, de 7 a 7. Las ventajas que se tiene haciendo este tipo de técnica es que se aceleran los tiempos de colocación. Las desventajas que pudiéramos nosotros encontrar, pues es que se puede contaminar los dientes al momento de la colocación con saliva en la transferencia. Acuérdense que hay pacientes que cuando nosotros los vamos a instrumentar, nunca salivan y el día que los vamos a instrumentar, bueno, parecieran una fuente interminable de saliva, ¿ok? Se puede endurecer alguna parte de la resina comprometiendo la fijación. Hay resinas que tienen menos elementos para fotopolimerizarse a través de la luz. Por ejemplo, una resina que a mí me encanta manipular cuando tengo una luz directa y me da un muy bonito tiempo de trabajo es la de 3M. La resina para ortodoncia de 3M se me deja muy, muy bonito. En lo particular, yo trato de manejar todo en Ormco, en la compañía Ormco como tal, y utilizo las resinas Ortosolo, que es de Ormco, y son resinas muy bonitas, muy buenas, pero tienen una alta sensibilidad a la luz. Me ha tocado que incluso cuando dejo un bracket ya montado con la resina y por algún motivo me estoy tardando más en lavar o hacer algo de manera clínica, quiero ya colocar la resina y resulta que cierta parte de esa resina ya pudiera estar fotopolimerizada. Bueno, ambas resinas son extraordinariamente buenas. Si me pidieran dar una opinión de cuál me quedo con 3M o con Ormco, yo les diría la de Ormco. Para mí, me gusta mucho su manipulación, es una resina muy suavecita, que me permite trabajar muy rico, pero la de 3M, aguas porque está padrísima también. Entonces, si yo recorto mi acetato de 7 a 7, le pongo la resina, como lo vamos a ir viendo más adelante, ya listo para colocar y tenemos complicaciones con una visibilidad en la parte de la cavidad oral del paciente que no abre bien, nuestro retractor no se para bien, saliva demasiado, bueno, se puede contaminar nuestra resina de saliva, alterando la fotopolimerización y o nos puede dar inexactitudes. Ahora, puede comprometer, como les comento, el asentamiento en los segmentos molares durante la polimerización. Si todos estos factores o todas estas desventajas no están presentes en su paciente, pues entonces les podría decir, háganlo porque van a hacer una instrumentación. Cuando yo lo he hecho, instrumento toda una arcada en máximo 10 minutos, desde la preparación hasta la cementación final. Entonces, es muy rápida, el tiempo de colocación es muy rápido, pero les sugiero que califiquen estos 3 puntos de desventaja en su paciente
Si los cumple, mejor hagan el siguiente método que les voy a decir a continuación. Si no tiene ninguna de estas desventajas, podrían trabajarlo de manera directa. Esta es la segunda técnica, que es una técnica que a mí me encanta, que me da mayor control y me da mayor tiempo de precisión y de trabajo. Es seccionar el modelo y el acetato en 3 partes y removerlo asimismo por secciones. Yo agarro un bisturí y todavía no lo retiro, entonces hago un corte distal de caninos, igual en la parte inferior, y entonces me va a dar un resultado en un maxilar o en una mandíbula dividido en 3 segmentos anteriores y laterales, lo cual me va a aumentar mi tiempo de trabajo definitivamente un poco más. Instrumentar una arcada con acetatos seccionados no te debe de llevar más de 15 minutos por arcada, y eso yéndome un poquito lejos. Son métodos más seguros porque al momento de tener un control mayor y segmentos más maleables y más manejables y más controlables, pues se va a traducir en mayor exactitud clínica. Ahora vamos a preparar el bracket y el acetato. ¿Recuerdan que la bolita de resina temporal que nos sirvió para fijar nuestro bracket al modelo de yeso no se fotopolimeriza? Entonces, ese tipo de resina es muy fácil de remover, la eliminación del residuo de resina temporal System Ole con una hoja de bisturí. Se raspa literalmente, como se puede ver en la imagen, se raspa y se elimina prácticamente el 100% de esta resina. No permanece adherida a la malla del bracket. ¿Podría ser opcional pasar una gota de alcohol por la malla o de acetona? Sí, lo pudieras hacer para corroborar que perfectamente quede preparada esa malla, o pudieras no hacerlo, realmente no sucede gran cosa. Recuerden que el acetato debe abrazar firmemente al bracket. Este bracket, con la manipulación del bisturí, aún con eso, no se debe desprender del acetato tan sencillamente. Muy importante siempre instruir a nuestros asistentes o nosotros tenemos que tener listo la preparación completa de todo el material que se va a utilizar. Uno de los errores en las cementaciones indirectas y también en las directas es estar abriendo cajones y cajones y cajones a la mera hora que nosotros vamos a instrumentar. Esto nos va a quitar precisión, nos va a aumentar el rango de contaminación hacia las superficies ya grabadas o ya con adhesivos. No debe ser así. Voy a sugerir colocar un separador que te permita tener acceso visual y de trabajo completamente. A mí me encanta utilizar de la marca y de la compañía Ivoclar Vivadent, me encanta utilizar el separador que van a ver a continuación, que abraza también las caras, la cara labial de los labios, reduciendo la emisión de saliva como posible contaminante hacia mis caras vestibulares. Ahorita lo van a ir viendo más adelante. Pueden seleccionar un grabador para esmalte directamente del sistema de ortodoncia. Pueden usar un grabador convencional sin mayor problema para esmaltes. Modelos y acetatos ya cargados, ya cortados. Ya saqué yo los acetatos, ya los limpié, ya los preparé. Y una lámpara de fotocurado cargada y lista. Vamos a ver cómo es esto. Voy a dejar este primer video para que vayan observando. Algo muy importante siempre que se conectar en directo es colocar una pequeña cantidad de resina. En este caso, estamos utilizando esta marca que es Orto Solo, es de Orto, y bueno, pues estamos se coloca una pequeñísima gota en el centro del bracket, de la malla. ¿Por qué? Porque lo que me va a interesar aquí es justamente colocarlo para que la manipulación subsecuente de la resina, en este caso estoy utilizando la Enlight Light Pure Adhesive de Orco, la resina tiene una manipulación mucho más
perfectamente. Y así justamente vamos a hacer todo el procedimiento. Muy bien. Como pudimos observar en este video, se colocó una capa muy ligera de adhesivo en la malla del bracket. El objetivo, doctor, es permitir la mejor disociación de la resina como tal. Colocar una pequeña cantidad de resina sobre la superficie de la malla del bracket y, ojo, les voy a dar un muy buen tip. El tip va a ser que deben tapar con un campo oscuro los brackets ya cargados con resina. En esta fotografía podemos observar que de 7 a 7 ya todos los brackets están cargados perfectamente con su capa de resina y taparlo con un campo porque, vuelvo y repito, hay resinas que son altamente sensibles a la luz y que si yo voy a hacer una técnica de cementado total, completo, en una sola intención, sería muy lamentable y fastidioso que algunas de ellas ya estuvieran parcialmente fotopolimerizadas y se va a convertir en mayor tiempo clínico ese error. Muy bien. Voy a dejar aquí algunos otros videos. Solamente voy a subir el volumen un poco más. Muchas gracias. Perfecto. Voy a compartir nuevamente la presentación. Muy bien. Perfecto. Les voy a pedir, doctores, que si nos ayudan cerrando sus micrófonos para que esto se escuche un poco mejor. Vamos a grabar la superficie del esmalte. Miren, yo sugiero se grabe la superficie del esmalte por aproximadamente 1 minuto. Hay algunas técnicas que indican que después de esto podemos desprotectar a través de la colocación de hipoclorito, gotitas de hipoclorito de sodio. Lo pudieran hacer. Prácticamente grabar la superficie del esmalte es como en toda técnica ortodóntica sin mayor tema o conflicto. Vamos a ver. Muy bien, aquí ya tenemos nosotros el grabado en cada diente. Como pueden ustedes observar, pues se nota lo clásico opaco, el blanco opaco, ya sin brillo de la porción vestibular de este órgano dentario del esmalte, donde vamos a colocar nosotros como siguiente paso nuestro adhesivo. El adhesivo es muy importante que nosotros lo disociemos y lo frotemos por al menos 10 segundos. Como todo adhesivo, recuerden que también tiene una adhesión no nada más mecánica, sino también, evidentemente, de manera química. Y como estamos haciendo cementado indirecto o bondeado indirecto, lo que nosotros vamos a hacer es barnizar, por así decirlo, toda la cara vestibular de estos órganos dentarios. ¿Por qué toda la cara vestibular y no solamente la porción que se encuentra blanquecina? Porque al momento que nosotros deslicemos los brackets precolocados en nuestro acetato, en ese momento tiene que deslizar perfectamente hasta su ubicación final y que entonces la colocación o ubicación final del bracket sea la correcta, sea la adecuada. Entonces, muy importante barnizar toda la cara externa y frotar con especial pues ahínco, con especial cuidado la cara que está en este momento grabada para que toda la superficie quede perfectamente acondicionada. Ahora, doctores, este tipo de colocación, de aplicación del adhesivo es muy importante, pero vean esta fotografía inferior. En esta fotografía es un paciente mío, utilicé un retractor de plástico rígido, muy utilizado más en cierto tipo de fotografías o para evaluar ciertas situaciones o condiciones dentales.
Pero observen en la fotografía, y me encantó sacarla, porque vean todas las glándulas salivales accesorias distribuidas en la superficie labial, labial interna del labio inferior, donde se puede apreciar todas esas gotas de saliva y que prácticamente si el paciente moviese el mentón, esto pudiese fácilmente resbalar y contaminarme las superficies vestibulares ya trabajadas o ya colocadas con adhesivo. Entonces, cuidar muy bien el tipo de separador o retractor que vamos a utilizar. Yo les sugiero, les platicaba hace un momento, que yo les sugiero utilizar el de la marca Ivoclar Vivadent, que es el famoso OptraGate. Hay un poco de escasez en estos tiempos de ese separador, pero si lo pueden conseguir, estaría extraordinariamente correcto. ¿Cuál es la secuencia y cuál sería el orden en la colocación? Yo les sugiero, como en toda técnica, primero trabajar un segmento maxilar, luego trabajar la mandíbula. Primeramente los segmentos anteriores y posteriormente los segmentos laterales posteriores, tanto derecho como izquierdo, y esto les va a dar un orden, una secuencia y una mayor exactitud en el manejo de los sistemas y el tiempo en el bondeado indirecto. En este caso es un paciente mío donde coloco un Damon Q, un bracket de autoligado pasivo riquísimo, lindo, cómo se mueven los dientes, es una chulada por su pasividad, y utilizando arcos de Copper Nighttime. Vamos a ver la colocación y la cementación también en este video para que vayan observando cómo se va haciendo de manera secuencial. Puntos importantes. Uno, controlar la humedad en todo momento. Este es el separador, el OptraGate de Ivoclar Vivadent, que les digo, te cubre el labio, te minimiza esa posibilidad de contaminación porque se te resbale el labio como tal. Es increíble, me gusta. Tener listo todos los elementos, lo platicábamos. Activar la resina con una intensidad máxima por al menos 10 segundos. ¿Ok? Y retirar las pinzas, retirar con las pinzas los excedentes. Vamos a ver. Muy bien. Ahora vamos a llevar justamente y vamos a empezar a hacer la transferencia de los brackets de precolocación. Recuerden que ya tiene su resina interna, entonces vamos a colocarlo sobre la cara vestibular de nuestros órganos dentarios. ¿Cómo se puede apreciar en este video? Se coloca, es muy importante que el acetato, al momento que nosotros lo bajamos, sea un acetato que copie perfectamente la encía, los dientes, los brackets, para que no exista resiliencia del acetato y que entonces la ubicación sea prácticamente a la primera que coloquemos. Muy importante que apretemos muy bien el borde incisal de los órganos dentarios para que el acetato pueda imprimirse perfectamente en ubicación. Y ligeramente como punto secundario, un pequeño golpecito a los brackets por forma vestibular en manera de adaptación. Nuestra lámpara de fotocurado es una lámpara, en este caso yo utilizo la Blue Face, y vamos a colocar nuestro dedo en el margen incisal, haciendo una ligera presión, y vamos a empezar pegando nuestra fibra y vamos a empezar a dar los primeros 10 segundos. Observen aquí. Les encargo mucho sus micrófonos, doctores, para que no se escuche. Estoy utilizando el máximo poder de la lámpara en High Power. Bien.
quitar nuestro acetato. Vamos a tomar una esquinita. Muy bien. Vean y lo cómo vamos se a ir adhiere. levantando. Con unos pequeños jaloncitos. Lo vamos a ir levantando, lo vamos a ir colocando. A nuestra paciente, cuidando el bracket. Realmente se adhiere muy fuerte, doctores. Y cementación directa De de canino 3 a canino. Vamos a ver el la inferior. última etapa de esta instrumentación en ortodoncia con técnica indirecta. Lo estamos haciendo colocando el adhesivo en la etapa final. Abre un poquito. Llevamos nuestros brackets, nuestra transferencia. Se asientan perfectamente. Recuerden que en esta etapa es muy importante que nuestro acetato esté perfectamente adherido a los dientes para que no tenga ningún tipo de resiliencia o la menor posible. Lo que vamos a hacer a continuación, ya nuestros órganos dentarios y comenzamos. Si ustedes notan algo de resiliencia, lo que pueden hacer es Estoy utilizando una lámpara de resinas, presionar la parte la incisal. Blue Face, a máxima intensidad. Para fijar los brackets, podemos aplicar 10 segundos, 10 segunditos, para fijarlos a máxima intensidad. Bien. Perfecto. Lo que les comentaba hace un momento, técnica de cementado total, lo hacemos en un solo intención, en solo movimiento. Yo les recomendaría, si nunca lo han hecho o quieren tener más seguridad, hacerlo de manera segmentada o por etapas anteriores y posteriores como tal. La instrumentación indirecta es una opción, doctores, que nos va a garantizar la exactitud en la instrumentación y por consecuencia optimiza el tiempo clínico, facilitando la corrección de nuestros dientes. Vamos a ver esto. ¿Cómo están? Bienvenidos a este Facebook Live. Y el día de hoy estamos instrumentando este caso de ortodoncia, este caso de autoligado, y vamos a explicar un poquito lo que estamos haciendo. Colocamos este caso con una técnica de bondeado indirecto. ¿Qué significa esto? Que hicimos la transferencia de los modelos de yeso hacia la boca del paciente. Los brackets los colocamos en el modelo y los transferimos a los órganos dentarios. Estamos aquí justamente quitando esta última etapa. Ustedes pueden ver que estamos utilizando un acetato suave. Está muy bonito, muy adherido. Perfectamente. Y vean qué chulada, vean cómo sale. En este momento lo quito por completo. Y tenemos una transferencia y una colocación de brackets, optimizando tiempo, optimizando recursos, y podemos observar que colocamos de canino a canino a través de una transferencia, a través de nuestro acetato. Voy a explicar esta técnica más adelante. Yo quito mi acetato de transferencia y tengo automáticamente la colocación y la instrumentación de mis aparatos de ortodoncia, en este caso un sistema de autoligado. Doctores, pues prácticamente podemos decir que esa es la técnica de colocación. Yo les deseo una feliz colocación, que nos sigan en todos nuestros cursos, en nuestros webinars, y pues adelante, no hay
no hay nada por sentado, ustedes tienen que hacerlo, nos vamos a equivocar bastantes ocasiones, pero de eso se trata justamente el aprendizaje. Entre más errores, acuérdense que nos acercamos más al éxito y bueno, en algún momento tenemos que empezar. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar, doctores. ¿Ustedes cómo lo hacen? Muy bien. Parece que no hay dudas o preguntas. Sí, doctor, en el chat están preguntando Sí. ¿qué número de acetato se usa? Ok, se los voy a poner aquí. Un segundito. Para que le saquen captura de pantalla. Aquí está. Ahí está la respuesta. Vamos a utilizar acetatos blandos. Puede ser del punto 0.15 o del punto 0.35 por las razones que describo en esta diapositiva. ¿Ok? Para que le saquen captura de pantalla. De todos modos, recuerden, doctores, que esta plática está disponible para ustedes en las plataformas, en nuestra página. Síganos en grupo www.grupoempresarialrio.com.mx. Anaí, ¿qué otra pregunta tenemos? No, es la única pregunta que tenemos. No sé si algún doctor quiera preguntar algo más. Ok, bueno, perfecto. Muy bien, excelente. Entonces, pues vamos a dar por concluida esta sesión y pues estamos al pendiente de todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Anaí. Gracias, Pao. Seguimos en contacto. Muchas gracias, doctor. Buen día, doctores. Muchas gracias por acompañarnos. Bye, bye.